Hola mi queridísimo Aries, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo la lectura especial para esta luna llena en Leo. Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Leo que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Aries, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Aries. Pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para esta lunación. Recordarte que esta lectura es para Aries de Sol, Luna y Ascendente. Por eso, mi queridísimo Aries, es muy importante que cheques también la lectura de tu ascendente. Ahora sí, vamos a ver qué nos depara para ti, mi queridísimo Aries, esta luna llena en el signo de Leo. Esta luna nos trae cambios radicales, estructuras que nos van a caer y también pues como que nos dará paso a cosas nuevas, ¿vale? Es como que se nos abrirán nuevos caminos, mi queridísimo Aries. Así que vamos a ver, también decirte que para ello solo voy a utilizar un tarot, 2 oráculos y no te pierdas el final del vídeo donde sacaré el último consejo para esta luna y qué mes se te va a dar ese cambio. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Voy a barajar porque se cayeron muchas. Muy bien. Se nos queda la sota de copas o el paje de copas en la mesa, mi queridísimo Aries. Esta sota maneja la energía de Piscis y las sotas representan a personas jóvenes o también nos pueden traer mensajes, ¿vale? Yo creo que con esta lunación lo que te viene a decir esta sota es que es cierto que habrá relaciones que ya no nos sirvan o no nos aporten lo que nosotros necesitamos en estos momentos. Entonces llegarán finales para esas relaciones. ¿Qué pasa con esta sota? Pues que te traerá relaciones frescas, dinámicas y juveniles. También nos puede estar diciendo pues que te va a invitar a disfrutar de toda esa creatividad que esté rebosando en el ambiente. Nos puede indicar pues también pues que quizás vayas a estar un poquito soñador y vas a tener mucha alegría durante esta lunación. Al ser un signo de fuego como tú, mi queridísimo Aries, pues como que a ti te afecta un poquito más, ¿vale? Entonces yo creo que esa sota te va a traer amor, intuición, confianza, mucha confianza en ti mismo, pero acuérdate que esta luna también es muy dramática y también no hay que dejar que el orgullo te obstaculice esos cambios. Y en la base, fíjate, se nos queda la carta del colgado. Esta carta nos viene a indicar que para esta lunación, pues como que va a haber un cambio de perspectiva. Es cierto que esta luna nos invita a todos los cambios. Que tendrás como más de una solución en la que elegir, pero tienes que hacer un alto en el camino para ver las cosas desde otro punto de vista y buscar más de una solución. No está mal los consejos que nos están dando para ti, para esta luna llena en Leo. Vamos a ver qué consejo nos quiere dar para ti los unicornios. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está, se volteó. Fíjate, en la mesa se nos queda abuelos y te dicen un vínculo especial que jamás dejará de existir te une a tus abuelos. Muy bien, pues en esta lunación es verdad que va a haber muchos cambios, que va a haber estructuras que van a caer
y que va a dar paso a cosas nuevas, como que se te van a abrir nuevos caminos. Y fíjate que está mirando el unicornio a la sota de copas. Es muy probable que todo ese amor de tus abuelos, todo ese amor que ellos te han dado, todo y todas esas estructuras que te han dado, pues que ahora las pongas en práctica, mi queridísimo Aries. Porque en la base, fíjate, se nos queda la simplicidad. Y te dice, centra tu energía en lo básico y elimina el exceso. Es cierto que esta luna también nos habla de eso, ¿no? A ver, hay que ser... Leo es un signo valiente, poderoso, elegante y también que le gusta mostrarse. Pero no hay que ser vanidoso ni orgulloso, ¿vale? Hay que ser, pues, honesto, hay que ser, pues, tomar, pues, por simple, ¿no? O sea, si te quieres mostrar, sí, pero no te excedas mostrándote, porque si no la gente, pues, como que te toma como un poquito de envidia, ¿vale? Y eso no lo queremos, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué consejo nos dan tus guías, tus ángeles, el universo para ti, mi queridísimo Aries. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Fíjate, en la mesa se nos queda el diamante y te dicen reconocer tu propio valor. Eres la gema preciosa de Dios, mi queridísimo Aries. Pues sí, es verdad, esta luna va a brillar mucho más de lo normal. Pero es porque, a ver, he colgado un vídeo, he subido un vídeo explicando esta luna, donde podrás comprender más de qué va esta luna y cómo nos va a afectar a todos, ¿vale? Esta luna es que te abandones a lo divino, ¿vale? Pero que no dejes que el orgullo sea un obstáculo. Te invita a desafiarte. ¿Por qué? Porque van a venir cambios que ni siquiera tú sabes que esos cambios se van a realizar. Entonces, reconocer tu propio valor, tus propias estructuras y ver lo magnífico que tú eres, mi queridísimo Aries, pues es bueno reconocer eso, pero cuidado con ser orgulloso, ¿vale? Y en la base se nos queda, fíjate, la amatista. Y te dicen, desvelar tu auténtico ser. Al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo, sentirás que te aman por lo que eres en realidad. Sí que es verdad que esta luna, pues es una luna de mostrarte, de vestir bien, de arreglarte, de quererte, de mimarte, ¿vale? Porque a Leo le gusta ser, pues, estar ahí siempre de punto en blanco, ¿vale? Entonces, pero no dejes de ser tú, ¿vale, mi queridísimo Aries? No dejes de ser tú. Simplemente sí, pues no sé, ir a la peluquería, ponerte, vestir bien, ir atractivo o atractiva, ¿sabes? Pero sin dejar de ser tú. No te creas un personaje, porque crearse un personaje luego a la larga no es bueno, ¿vale? Vamos a ver el consejo que nos quieren dar para ti. Fíjate, las hojas de té, una cartita para Aries, por favor, para esta luna llena en Leo. Ahí está. Fíjate, en la base se nos queda flauta. Y te dice, decepción con un amigo o con un amante. Es cierto que esta luna nos invita a lo que te he dicho antes, ¿no? A dar finales a personas que ya no nos aportan nada y que vengan nuevos comienzos, nuevos amigos o nuevas personas, ¿no? Y más con la sota de copas, pues como que a lo mejor te viene hasta un nuevo romance, mi queridísimo Aries. Y eso es lo que te viene a decir, pues que quizás te vas a decepcionar con algún amigo durante esta luna llena y vas a dar puerta y vas a decirle adiós. Porque fíjate que en la mesa se nos queda pez de colores y te dicen incremento de riqueza material o crecimiento espiritual. Fíjate lo que te están diciendo las hojas de té, ¿no? Pues como que vas a tener un incremento de riqueza. Es normal porque como van a venir cambios
muy bruscos, se van a caer estructuras, vas a ver con claridad todos tus pensamientos y qué es lo que tú quieres hacer, y eso lo vas a reafirmar como que va a haber una transformación. Entonces, en esa transformación es muy probable que encuentres esa estabilidad económica, material, o a lo mejor ese crecimiento espiritual que tú necesitas. Vamos a ver cuándo se va a dar ese cambio que necesitas, mi queridísimo Aries. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Pues fíjate, se dará en el mes de diciembre de este año, ¿vale? O en el mes de octubre. Ahí es cuando, ¿vale? Que queda mucho, no te desesperes, mi queridísimo Aries, pero los meses pasan muy rápido y entre octubre y diciembre vas a recibir toda esa riqueza material y ese crecimiento espiritual para reconocer tu valor, para así poder empezar de nuevo viendo las cosas desde otra perspectiva, con una energía de simplicidad y desvelar tu auténtico ser, mi queridísimo Aries. Así que muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte para esta luna llena en Leo. Si te ha gustado, te invito a que le des a un like, te suscribas y lo compartas con quien tú creas que lo necesite. También muy importante darle a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo en el canal. También decirte que he subido un vídeo hablando más profundamente de esta luna llena para que así entiendas un poquito mejor de qué va a ir esta lunación y tu lectura, mi queridísimo Aries. Si deseas apoyarme con el canal, debajo del vídeo hay un corazoncito donde dice gracias. Ahí puedes donar en caso de que así lo sientas o lo desees. Que pases una feliz luna llena en Leo, que todos tus caminos se abran a esa prosperidad y nos vemos muy pronto.